Eternidad. Esa palabra resuena como un eco proveniente de un lugar lejano, donde no existe ni principio ni fin. Se escapa de nuestra comprensión como arena que se desliza entre los dedos. Estamos acostumbrados a medirlo todo en el tiempo, minutos, horas, siglos. Pero, ¿y si existe un ser que nunca conoció el tiempo, que jamás comenzó y que nunca terminará? ¿Quién era Dios antes de que existiera cualquier cosa, antes de las estrellas, las galaxias o incluso el tiempo mismo? La Biblia comienza su relato con palabras impactantes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿quién era Él antes de ese principio? Nuestra mente, limitada por las leyes del tiempo y del espacio, intenta encajar lo infinito en los marcos de lo conocido. Sin embargo, aquí nos encontramos con una verdad a la que no podemos dar la espalda. Dios es eternidad. Él siempre ha existido, en una realidad donde los conceptos de antes y después no tienen ningún sentido. Imaginen un espacio donde no hay nada, un vacío absoluto, pero no es un vacío de desesperación. Es un océano infinito de la esencia divina. Dios no esperaba, no añoraba, no buscaba algo con que ocuparse. Él simplemente era. En las Escrituras está escrito: yo soy el que soy. Esa frase sencilla, pero profunda, es como una llave que abre una puerta secreta hacia la comprensión de su naturaleza. Dios no solo existía. Él era la plena armonía. Era perfección. En su soledad, si es que puede llamarse así, Él representaba el amor absoluto, la sabiduría infinita y la fuerza suprema. No necesitaba nada, ni el mundo, ni la humanidad, ni siquiera el tiempo. Todo lo que existe proviene de Él, pero Él no depende de nada. Y aquí se revela el mayor misterio. La eternidad de Dios no es fría ni vacía, como podríamos imaginar. No es una soledad infinita, sino un vasto campo rebosante de sentido. Un sentido que apenas podemos comenzar a comprender. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero en esa unidad, Él siempre ha sido pleno. ¿Qué existía antes del tiempo, antes del espacio, antes del primer sonido de la creación? En ese lugar donde no había nada más que Dios, existía el amor. Pero, ¿cómo puede haber amor si no hay personas ni mundo donde manifestarlo? Este es uno de los mayores misterios que yace en el corazón de la fe cristiana, el misterio de la Trinidad. Dios ha sido, es y será eternamente trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta Trinidad se revela la unidad perfecta, la armonía y el amor que existían mucho antes de que surgieran las primeras estrellas. La Trinidad de Dios no es solo una compleja doctrina teológica, es la base de su ser eterno. Imaginen 3 velas, cuyas llamas se funden en una sola luz brillante. Cada vela conserva su individualidad, pero su luz es inseparable. Así también, las 3 personas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son una en su esencia, amor y acciones. El Padre ama al Hijo, el Hijo responde con amor al Padre, y el Espíritu Santo es el aliento de ese amor, el flujo eterno que los une. Este amor fue pleno antes de la creación del mundo y no tenía carencias. El Evangelio de Juan nos revela esta relación asombrosa. Jesús, al hablar con el Padre, dice: «Y ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera». Juan 17, 5. Estas palabras arrojan luz sobre el hecho de que el Hijo de Dios, el Logos, la Palabra, existía en una gloria y un amor perfectos mucho antes de que comenzaran los tiempos. No es una mera abstracción. El amor entre el Padre y el Hijo es una realidad tan profunda que llena de significado todo el cosmos. Pero si Dios era completamente autosuficiente, si la Trinidad ya contenía una armonía y plenitud absolutas, ¿por qué creó el mundo? Muchos piensan erróneamente que Dios creó por necesidad. Sin embargo, esto está lejos de la verdad.
Dios no estaba solo. Su esencia es una comunión eterna y perfecta. Y el amor, por su propia naturaleza, busca ser compartido, dado a otros. No se encierra en sí mismo. Por eso, la creación del mundo no fue un acto de necesidad, sino un acto de abundancia. Fue una expresión del amor desbordante que deseaba ir más allá de sí mismo. Aquí encontramos una verdad asombrosa. Antes de que existieran los humanos, los ángeles o las estrellas, Dios ya sabía que esta creación le costaría caro. Sabía que cuando su amor saliera de su esfera eterna y tocara a criaturas limitadas e imperfectas, se encontraría con traición, dolor y sufrimiento. Y aún así, eligió crear. En esta decisión, la Trinidad no solo revela su amor, sino también su misericordia infinita. El apóstol Juan escribe: Dios es amor. 1 Juan 4:8. Esta afirmación no solo describe a Dios, sino que define su esencia. Imaginen esto: antes de que existiera el universo, el amor no era algo que necesitara ser demostrado. Era simplemente Dios mismo. El amor fluía dentro de la Trinidad, sin necesidad de confirmaciones ni de objetos externos. Era completamente autosuficiente. Pero cuando Dios decidió crear el mundo, lo hizo por puro deseo de compartir este amor. Nosotros, los humanos, nos convertimos en parte de ese plan, no por mérito propio, sino por su gracia. Lo más asombroso es cómo este amor se manifiesta en la historia de Jesucristo. Cuando la palabra se hizo carne, trajo consigo el amor eterno que existía entre el Padre y el Hijo desde el principio. Cristo no solo habló del amor, sino que lo vivió y lo mostró a través de su sacrificio. En su muerte y resurrección vemos un reflejo de lo que sucede en el corazón mismo de la Trinidad, un amor que da todo por el otro. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, desempeña un papel igualmente importante en esta historia. Es el aliento de Dios, su presencia viva que llena el corazón de cada creyente. El Espíritu estaba allí al principio de la creación, moviéndose sobre las aguas. Estaba allí en la resurrección de Cristo, cuando el amor de Dios triunfó sobre la muerte. Y hoy sigue actuando en nosotros, recordándonos que fuimos creados por amor y para amar. Reflexionar sobre la Trinidad nos abre a un misterio grandioso. No es solo una idea teológica, sino la base de todo lo que existe. Dios no es solo la fuente del amor, sino su forma perfecta. La eterna armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos recuerda que el verdadero amor siempre implica relación, entrega y aceptación mutua. Nosotros, creados a su imagen, llevamos dentro este llamado: amar y vivir en comunión. El misterio de la Trinidad está más allá de nuestra comprensión total, pero sus destellos son visibles en todas partes, en la belleza del mundo, en la bondad de los corazones y en el sacrificio eterno de Cristo. Dios, que existió antes de los tiempos, fue, es y siempre será amor. Cuando reflexionamos sobre la creación del mundo, surge inevitablemente una pregunta: ¿por qué Dios, siendo completamente autosuficiente, decidió crear? ¿Por qué el universo, con sus estrellas, planetas y miles de millones de formas de vida? ¿Por qué existimos nosotros, los humanos, con nuestras alegrías, sufrimientos y búsqueda de sentido? La respuesta a estas preguntas está en la esencia misma de Dios, en su amor, que no podía permanecer encerrado en sí mismo. Dios creador no necesitaba de nosotros, ni de las estrellas, ni de los ríos o las montañas. Él siempre fue perfecto. Dentro de la Trinidad ya existían armonía, comunión y plenitud, pero el amor, por su naturaleza y esencia, busca expresarse. El amor no puede permanecer confinado, necesita compartirse, darse, derramarse. Y fue precisamente este desbordamiento de amor lo que motivó a Dios a crear el mundo. No lo hizo por necesidad, sino por abundancia. Su creación es un acto de generosidad infinita,
un derrame de amor que va más allá de sí mismo. En el libro del Génesis leemos: entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Estas palabras, aparentemente simples, contienen una verdad profunda. Dios no solo creó un mundo material, sino que dotó al ser humano de algo único: la capacidad de reflejar su imagen. ¿Qué significa esto? No se trata de un parecido físico, sino de que, como su creación, llevamos dentro de nosotros las características del Creador: razón, libertad, capacidad de amar y de crear. La creación del mundo no fue un simple proceso en el que Dios pronunciaba palabras y algo surgía. Fue una secuencia de actos llenos de significado. La luz y la oscuridad, el agua y la tierra, las plantas, los animales y, finalmente, el ser humano, todo fue diseñado con una sorprendente armonía. Cada elemento de este mundo no solo existe, sino que cumple un propósito, como un eslabón en una gran cadena. Las leyes de la naturaleza, desde el movimiento de los planetas hasta la estructura de los átomos, son una manifestación de la sabiduría divina, un sello que Dios dejó en cada rincón de la creación. El momento más significativo de esta creación es cuando Dios hizo al ser humano. No solo dijo y lo creó, como ocurrió con otros elementos del mundo. Sobre el ser humano está escrito: sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Este momento muestra que el ser humano no es simplemente parte de la naturaleza. Somos la cima de la creación, seres a quienes se les otorgó una conexión única con el Creador. No solo vivimos, sino que fuimos creados para estar en comunión con Dios. Pero, ¿qué motivó a Dios a crearnos, sabiendo que podríamos apartarnos de Él? En su infinita sabiduría, Él ya sabía que el ser humano pecaría, que el mundo se llenaría de dolor y sufrimiento. ¿No habría sido más fácil evitarlo? La respuesta se encuentra, una vez más, en la naturaleza del amor. El amor no teme el riesgo. El verdadero amor siempre implica libertad de elección. Dios nos creó libres, dándonos la posibilidad de amarlo no por obligación, sino por voluntad propia. Y en eso reside el mayor regalo y desafío al mismo tiempo. El amor que creó el mundo también se manifestó en cómo Dios cuida su creación. Los salmos dicen: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Salmo 24:1. Esto significa que el mundo no fue abandonado a su suerte. Cada momento de nuestra vida, cada respiro, es un testimonio de que Dios continúa sosteniendo su creación. El universo, con su complejidad infinita, existe solo porque Dios quiere que exista. Sin embargo, la creación del mundo no fue solo una demostración del poder de Dios. Fue también un acto de profunda simbología. En cada elemento de la creación podemos ver el reflejo del Creador. El brillo de las estrellas nos recuerda su grandeza, la tormenta en el mar su poder, la belleza de una flor su genio creativo. Incluso nosotros, los humanos, llevamos en nosotros esa huella divina. Nuestros anhelos de bondad, verdad y amor son ecos de aquel amor original que dio origen a todo. Pero Dios no solo creó el mundo, también nos dio la responsabilidad de cuidarlo. Nos confió la tarea de cultivar y cuidar la tierra. Génesis 2:15. Este llamado no es simplemente una obligación, sino parte de nuestro propósito, nuestra conexión con Él. Estamos llamados a cuidar el mundo como Dios cuida de nosotros. Y esto no es solo un deber, sino una expresión de nuestra vocación como sus hijos. No debemos olvidar que la creación del mundo fue solo el comienzo del plan de Dios. La creación no fue el fin último. Dios no solo quería ver estrellas o bosques, quería que su creación fuera un lugar donde el amor pudiera florecer. En este mundo, creado por amor, los humanos recibimos la oportunidad de conocer a nuestro Creador
interactuar con Él y con los demás. Pero esta comunión implica elección, y ahí radica el riesgo de la libertad. Hoy, al mirar el cielo estrellado los ojos de un ser querido, podemos ver las huellas de este plan. Todo lo que nos rodea es un recordatorio del amor de Dios y de su deseo de que seamos parte de este gran propósito. Dios Creador no solo nos dio la vida, sino que nos invitó a participar activamente en ella, a ser colaboradores en su obra. Dios creó el mundo no porque lo necesitara, lo creó para derramar su amor y compartirlo con nosotros. En cada pétalo de una flor, en cada gota de lluvia y en cada uno de nuestros suspiros resuena el eco de aquel amor que existió antes de que comenzaran los tiempos. El tiempo es una realidad en la que vivimos nosotros, los humanos. Lo medimos en años, meses, horas, y gobierna todo: nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero, ¿y si el tiempo no fuera una verdad absoluta, sino una creación? Para Dios, que habita en la eternidad, el tiempo no es una limitación, sino una herramienta. Este es uno de los mayores contrastes entre el Creador y su creación, entre la eternidad y el instante. Imaginen esto: para Dios, el tiempo no fluye como un río, con el pasado detrás y el futuro adelante. Todo lo que existe es simultáneo ante sus ojos. En la Biblia está escrito: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 2 Pedro 3, 8. Estas palabras no son solo una metáfora poética. Revelan la percepción única del tiempo que tiene Dios. Para Él no hay divisiones entre antes y después. Todo lo que fue, es y será está ante Él como un libro abierto. La creación del tiempo es uno de los aspectos más sorprendentes del plan divino. Cuando leemos en el Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese principio no solo marca el inicio del universo material, sino también el nacimiento del propio tiempo. Antes de eso, no existían ni segundos ni siglos, solo la eternidad de Dios. Así, el tiempo se convirtió en uno de los primeros actos de la creación, diseñado específicamente para nosotros, seres que no podemos existir fuera de sus límites. Pero, ¿por qué creó Dios el tiempo? ¿Por qué dividió la eternidad en segmentos en los que vivimos? La respuesta está en nuestro propósito. Para nosotros, el tiempo es un escenario donde podemos tomar decisiones, cambiar, aprender y conocer a Dios. Nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestra vida, experimentar momentos de alegría y dolor, y comprender el valor de lo pasajero. El tiempo, entonces, se convierte en una herramienta del amor. Nos permite madurar para la eternidad. Pero si Dios está fuera del tiempo, ¿cómo interactúa con nuestro presente? Este es un misterio que nos deja asombrados. Dios no solo observa nuestra historia como un espectador ve una película. Está activamente involucrado en cada momento de nuestra existencia. En las Escrituras vemos que Dios actúa en momentos y periodos específicos. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas leemos: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4, 4. Estas palabras destacan que incluso los eventos temporales en nuestro mundo están entretejidos en el plan eterno de Dios. La soberanía de Dios sobre el tiempo nos da consuelo. Significa que nada en nuestra vida es accidental. Cada momento, cada encuentro, cada dificultad está incluido en su gran propósito. Incluso cuando sentimos que el tiempo está en nuestra contra, cuando esperamos, cuando sentimos que llegamos tarde o que estamos perdiendo días valiosos, Dios sigue siendo el Señor del tiempo. Su plan para nosotros siempre se cumplirá en su momento perfecto. Reconocer esta verdad nos abre una nueva perspectiva sobre la vida. Ya no tenemos que temer al envejecimiento o al final de nuestra existencia. Para quienes creen, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado que nos conduce hacia la eternidad. El apóstol Pablo dijo: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos 8 y 28.
Esto incluye nuestro tiempo, nuestros años, nuestras esperas e incluso nuestras pérdidas. Dios maneja el tiempo de manera que cada momento nos acerque a su propósito. Sin embargo, hay otra cara del tiempo que nos llena de asombro. Es limitado. Dios nos dio el tiempo no para que lo vivamos con despreocupación, sino para que lo usemos con fines eternos. En el Salmo 90 está escrito: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Este es un llamado a reconocer el valor de cada momento, a vivir nuestra vida con intención y gratitud. Pero la soberanía de Dios sobre el tiempo no es solo una historia de control, es una historia de amor. Dios utiliza el tiempo como un medio para relacionarse con nosotros. Cuando oramos, cuando lo buscamos en nuestra vida diaria, no solo nos conectamos con Él en nuestro ahora, nos encontramos con aquel que ya ha visto nuestro futuro, quien sostiene toda nuestra existencia en sus manos. Él comprende nuestras dudas y temores, porque para Él no hay sorpresas. El gran filósofo Agustín dijo una vez: el tiempo fue creado por Dios junto con el mundo. Comenzó cuando comenzó la creación. Esta afirmación subraya que el tiempo no es un enemigo de Dios, sino su herramienta. No lo limita, sino que sirve a su propósito. Nosotros, que vivimos dentro del tiempo, podemos confiar en aquel que sostiene el curso de la historia en sus manos. Reflexionar sobre el tiempo y la eternidad nos ayuda a ver nuestra vida bajo una nueva luz. Ya no somos esclavos de los relojes o calendarios. Nuestros días, por cortos que sean, son una oportunidad para acercarnos a aquel que nos dio no solo el tiempo, sino también la eternidad. Al final, el tiempo es el camino que nos lleva a Él. Y, al recorrerlo, entenderemos que todo lo que hemos vivido ha sido parte de un gran plan de amor. A lo largo de la historia, la humanidad siempre se ha preguntado: ¿quién es Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo podemos encontrarnos con Él? Y si nosotros, como seres finitos y limitados, deseamos conocer a Dios, ¿cómo el Creador infinito y perfecto decide revelarse a nosotros? Esta no es solo una cuestión filosófica, es la esencia misma de la revelación de Dios. Su deseo de mostrarse a aquellos que Él creó. Desde el principio de la creación, Dios no permaneció oculto. Él habló con las personas, se reveló a través de la naturaleza, de los profetas, finalmente, a través de Jesucristo. Cada uno de estos pasos fue una manifestación de amor. Dios quería que lo conociéramos. Como niños, no podíamos ver el cuadro completo, así que Él se reveló gradualmente, capa por capa, para que nuestro corazón y nuestra mente pudieran captar la verdad. La primera revelación de Dios comenzó con la creación misma. El salmista escribe: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Salmo 19, 1. Las estrellas, los océanos y los bosques, todo a nuestro alrededor, hablan de su grandeza y sabiduría. Sin embargo, la naturaleza solo susurra, no da una respuesta completa. Muestra que Dios es grande y poderoso, pero no nos dice cómo es su personalidad. Para eso se necesitó la palabra, y esa palabra llegó, primero, a través de los profetas y las Escrituras. Dios se dirigió a las personas eligiendo a quienes podían ser su voz. Pero incluso esos mensajes, por muy hermosos que fueran, eran parciales. Los profetas hablaron de la santidad de Dios, de su justicia, de su misericordia. Pero, como mirar a través de un espejo empañado, la gente solo podía ver reflejos de la verdad. Dios permanecía distante, aunque siempre presente y actuante. Sin embargo, eso no era suficiente para Dios. Él quería algo más, y por eso, la revelación alcanzó su punto culminante en la persona de Jesucristo. En el Evangelio de Juan leemos: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, llena de gracia y de verdad. Juan 1:14. Dios, que era invisible, se hizo visible.
En Jesús no solo vemos a un maestro o un profeta, vemos a Dios en toda su plenitud, un Dios que decidió compartir nuestra vida, nuestras alegrías y sufrimientos, para que pudiéramos entender cuánto nos ama. Pero, ¿por qué Dios eligió este camino para revelarse? ¿Por qué no mostró su gloria de manera inmediata y completa? La respuesta está en su misericordia. Como seres imperfectos, no podríamos soportar la grandeza de su santidad. Dios le dijo a Moisés: «Nadie puede verme y seguir con vida». Éxodo 33, 20. Sin embargo, al encarnarse en Jesús, Dios se hizo accesible. Descendió a nuestro nivel para encontrarse con nosotros cara a cara. La vida de Cristo es la revelación de cómo siempre ha sido Dios. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, consolaba a los que lloraban o perdonaba a los pecadores, no solo mostraba su bondad, sino que también revelaba el corazón del Padre. Dios no es un juez severo que espera nuestras fallas para condenarnos. Dios es un Padre amoroso, dispuesto a hacer todo lo necesario para traernos de vuelta a Él. Pero la revelación de Dios no terminó en el Calvario ni en el día de la resurrección. Continúa incluso hoy. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sigue actuando en el mundo, revelando a Dios a todos los que lo buscan. El Espíritu Santo llena los corazones de los creyentes, habla a través de las Escrituras e inspira obras de bondad. Él es el testimonio vivo de que Dios está con nosotros siempre, no solo en los tiempos bíblicos. Es interesante notar que la revelación de Dios nunca ha sido simplemente una transferencia de información. Siempre es una invitación a una relación. Dios no desea ser solo un objeto de nuestro estudio o un concepto abstracto. Él quiere ser nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Salvador. Cada una de sus palabras y acciones es una invitación a entrar en comunión íntima con Él. Es importante entender que la revelación de Dios no es un evento único, sino un proceso. Se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida. Cada persona que busca a Dios llega a conocerlo cada vez más. Es como observar una montaña desde lejos. Al principio parece lejana y nebulosa, pero cuanto más nos acercamos, más claramente vemos su grandeza y sus detalles. Así ocurre con Dios. Cuanto más cerca estamos de Él, más entendemos la magnitud de su corazón. Sin embargo, Dios solo se revela a aquellos que están dispuestos a escuchar. Él no se impone, no grita. En 1 Reyes 7 y 12 leemos que Dios habló al profeta Elías en un suave murmullo. Esta es una lección para nosotros. Para escuchar a Dios, debemos aprender a ser silenciosos y atentos. A menudo buscamos señales grandiosas, pero Dios prefiere actuar en lo profundo, donde reina la paz. Lo más sorprendente de la revelación de Dios es su deseo de ser entendido por nosotros. Él no se esconde ni permanece inaccesible. Se ha manifestado a través de las estrellas, los profetas, Jesús, y sigue actuando en nuestras vidas. Todo lo que se requiere de nosotros es apertura y disposición para responder a su llamado. Cuando comprendemos cómo Dios se ha revelado, nuestra fe se vuelve viva. Vemos que Él no solo es grande y todopoderoso, sino también cercano y accesible. La revelación de Dios es la historia de cómo el Creador infinito decidió acercarse a su creación para mostrar que siempre ha estado con nosotros y para nosotros. A lo largo de toda la historia humana, hay algo que permanece constante: el deseo de Dios de interactuar con las personas. Él no solo nos creó, sino que continúa manteniendo una conexión con nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. En cada momento de nuestra vida, en cada aspecto del mundo, vemos reflejos de su amor y su deseo de estar cerca. Pero, ¿qué significa ser creación de Dios? ¿Y cómo cambia nuestra vida el hecho de relacionarnos con Él? Desde el principio, Dios diseñó al ser humano como una creación única destinada a la comunión con Él. Y creó Dios al hombre a su imagen. Génesis 1 y 27. No es simplemente una frase poética. Es una declaración sobre nuestro propósito.
Ser creados a imagen de Dios significa que llevamos dentro de nosotros sus atributos: amor, justicia, creatividad, lo más importante, la capacidad de relacionarnos. Dios no nos creó como simples ejecutores de su voluntad, sino como socios libres para elegir, amar y responder a su llamado. Sin embargo, esta invitación a la interacción no estaba exenta de riesgos. Dios sabía que al darnos libertad, nos permitía elegir no solo el bien, sino también el mal. Y aún así, asumió ese riesgo, porque el verdadero amor no puede existir sin libertad. Es un riesgo que Dios aceptó conscientemente para hacer posibles relaciones auténticas entre Él y el ser humano. El primer acto de interacción entre Dios y la humanidad fue la creación del mundo. Todo lo que nos rodea, la naturaleza, las estrellas, los mares, no es simplemente un telón de fondo, sino parte de la revelación de Dios. El apóstol Pablo escribe: porque lo invisible de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. A través de la naturaleza, Dios nos recuerda su poder, su sabiduría y su cuidado. Cuando contemplamos las montañas o un atardecer, nos encontramos con su poder creador. Pero la naturaleza es solo el principio. Dios fue más allá, entrando en una comunicación directa con las personas. En el Antiguo Testamento vemos numerosos ejemplos de cómo Él habló con individuos, con Abraham, Moisés y David. Hizo pactos, dio promesas y los guió. Estas interacciones demuestran que Dios no es simplemente un observador, sino un participante activo en la historia. Él interviene, guía, corrige y sostiene. La interacción de Dios con Israel es un ejemplo único de cómo el Creador construye relaciones con un pueblo. Él eligió a Israel no porque fueran fuertes o numerosos, sino porque quería mostrar al mundo un ejemplo de su amor y fidelidad. A través de la ley, los profetas y los milagros, Dios enseñó a su pueblo, llamándolos a una vida de rectitud. Pero lo que más anhelaba eran sus corazones. En el libro de Oseas, Dios dice: porque misericordia quiero, y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Estas palabras revelan su esencia. Para Dios, no son los rituales lo que importa, sino las relaciones sinceras. Sin embargo, la interacción de Dios con la humanidad alcanzó su punto culminante en Cristo. Dios decidió convertirse en uno de nosotros para mostrar cuán cerca desea estar. La vida, muerte y resurrección de Jesús no son simplemente eventos históricos. Son la expresión del amor de Dios, su deseo de derribar la barrera entre el Creador y la creación. A través de Cristo, Dios dice: conozco tu dolor, tus temores, tus debilidades, porque yo mismo las he experimentado. En Jesús vemos a un Dios dispuesto a darlo todo para reconciliarnos con Él. Pero, ¿cómo interactúa Dios con nosotros hoy? Después de la ascensión de Cristo, Dios sigue presente con nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no es simplemente una fuerza o energía. Es una persona que habita en cada creyente, guía, consuela y corrige. El Espíritu Santo nos recuerda las verdades reveladas en las Escrituras y nos ayuda a ver la obra de Dios en nuestra vida diaria. Cuando oramos, cuando lo buscamos en el silencio, el Espíritu trabaja en nuestro corazón, acercándonos a Dios. Otra forma de interacción es a través de la Escritura. La Biblia no es simplemente un libro antiguo. Es una palabra viva a través de la cual Dios nos habla. Al leerla, no solo estudiamos un texto, sino que nos encontramos con Dios, quien nos revela su naturaleza a través de historias, leyes, salmos y profecías. Cada versículo es una invitación a conocerlo más profundamente. Sin embargo, Dios no actúa solo a través de prácticas espirituales. También usa a las personas que nos rodean. A menudo encontramos su presencia en la bondad de un amigo,
en el consejo sabio e incluso en un desconocido que nos ayuda en un momento difícil. Dios interactúa con nosotros a través de la Iglesia, una comunidad de creyentes unida por el amor a Él. En la Iglesia aprendemos a amar, perdonar y ser pacientes, reflejando cada vez más la imagen de Dios. Pero la interacción con Dios requiere una respuesta de nuestra parte. Dios no se impone. Él llama suavemente a las puertas de nuestros corazones y espera a que las abramos. En el libro de Apocalipsis, Jesús dice: «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo». Apocalipsis 3:20. Esta imagen simbólica muestra que nuestra relación con Dios comienza con nuestra decisión de responder a su llamado. Cuando respondemos, nuestra vida cambia. Dios nos da una nueva perspectiva del mundo, llena de significado, y nos ayuda a superar las dificultades. Interactuar con Él no nos hace perfectos, pero nos da la fuerza para transformarnos. Es un proceso que dura toda la vida. Aprendemos a escuchar su voz, a ver su mano en los eventos y a confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que sucede. Hoy, Dios desea seguir siendo parte de nuestra vida. No solo nos creó, sino que también desea caminar con nosotros en cada paso. Su interacción con nosotros no es eso. Desde el comienzo de la existencia, la humanidad se ha preguntado: ¿qué nos espera después? ¿Qué sucederá tras esta vida? ¿Tiene la historia de la humanidad y del universo un propósito final? Estas preguntas no solo abarcan el futuro, sino también el sentido mismo de la vida. Nos conducen a las profundidades de la escatología, la enseñanza sobre los últimos eventos, el fin de los tiempos y el inicio de la eternidad. Es precisamente aquí donde Dios se revela nuevamente como aquel que tiene todo nuestro futuro en sus manos. Desde las primeras páginas, la Biblia afirma que Dios tiene un propósito no solo para cada uno de nosotros, sino para todo el mundo. Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo lo que existe tiene su origen en Él, y un día volverá a Él. En el libro de Apocalipsis, Dios dice: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin». Apocalipsis 10 y 13. Estas no son solo palabras bellas, sino una declaración de que Dios no solo es el creador del pasado y del presente, sino también el arquitecto del futuro. Pero, ¿cómo será ese futuro? La escatología nos revela una verdad asombrosa. El fin de los tiempos no será una catástrofe, sino el cumplimiento del plan de Dios, el triunfo del amor y la justicia. Todo lo que ahora nos parece caótico, doloroso e injusto será finalmente resuelto. Todo se pondrá en su lugar. El profeta Isaías dice: «Miren, yo voy a crear nuevos cielos y nueva tierra, y lo pasado no será recordado, ni vendrá más a la memoria». Isaías 65, 17. Esta promesa de renovación nos asegura que Dios no está preparando un final, sino un nuevo comienzo, un mundo donde ya no habrá dolor, lágrimas ni muerte. Sin embargo, el camino hacia ese futuro pasa por pruebas. La Biblia describe los últimos tiempos como un periodo de grandes tribulaciones. En el Evangelio de Mateo, Jesús advierte: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes». Mateo 24, 7. Pero estos eventos no son solo destrucción, son dolores de parto, los momentos previos al nacimiento de un nuevo mundo. Jesús explica que todo esto debe suceder para que el plan de Dios se cumpla. Uno de los momentos clave en la escatología es la segunda venida de Cristo. Este evento es la culminación de la historia de la humanidad. El apóstol Pablo escribe: «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios». 1 Tesalonicenses 4 y 16. Este no será solo un momento de juicio o castigo, sino de restauración,
cuando Cristo regrese para destruir definitivamente el mal y establecer el reino eterno de Dios. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? La escatología no es solo un relato sobre el futuro, sino una guía sobre cómo vivir aquí y ahora. Si sabemos que Dios tiene el futuro en sus manos, podemos vivir con confianza y esperanza, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece caótico. Podemos estar seguros de que nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, nuestra fe, todo, tiene un propósito en el gran plan de Dios. En este contexto, es especialmente importante comprender el concepto del juicio de Dios. A menudo, el juicio se percibe como algo aterrador, pero en la Biblia se describe como un acto de justicia y misericordia. Dios vendrá para restaurar el equilibrio, liberar a los oprimidos y completar lo que comenzó. En Apocalipsis está escrito: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21, 4. Esto no es una amenaza, sino una promesa. El juicio no será el final, sino el inicio de una nueva era en la que el mal ya no tendrá poder. ¿Cómo podemos prepararnos para ese futuro? La respuesta está en las palabras de Cristo. Por tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Mateo 12:42. Estar despierto significa vivir con la conciencia de que nuestra vida tiene un significado eterno. Es una llamada no solo a la fe, sino también a la acción, al amor, a la misericordia, a la justicia. Dios quiere que seamos parte de su plan ya desde ahora. La escatología también nos enseña sobre nuestra responsabilidad personal. Cada uno de nosotros es parte de la historia de Dios, y nuestras acciones tienen un impacto en el mundo. Cuando cuidamos a los demás, luchamos por la justicia o defendemos a los débiles, nos convertimos en instrumentos del reino de Dios. Y aunque no conocemos el momento exacto en que las promesas de Dios se cumplirán, sabemos que cada acto de bondad acerca ese día. El futuro en las manos de Dios no solo es un consuelo, sino también un desafío. Nos recuerda que la vida en la tierra no es simplemente una sucesión de eventos al azar, sino un camino que nos lleva hacia la eternidad. No estamos aquí solo para vivir por vivir, sino para prepararnos para lo que vendrá después. Y cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos a Dios y cumplir su propósito. El reino de Dios que viene ya comienza a manifestarse aquí y ahora. En el amor, en las buenas obras, en la verdad y la justicia vemos reflejos de ese reino. Se acerca con cada momento, y estamos llamados a ser parte de él. Como dijo Jesús, el reino de Dios está en medio de ustedes. Lucas 5:21. Por lo tanto, la escatología no es solo una enseñanza sobre el futuro, sino una invitación a vivir una vida plena, con la certeza de que nuestro Creador ya ha preparado la eternidad para nosotros. Dios, quien comenzó esta historia, seguramente la completará, y el final será glorioso. Podemos vivir con confianza, sabiendo que incluso en los momentos más difíciles, Dios está con nosotros y que el futuro está en sus manos perfectas. Gracias por escuchar este relato. Es muy importante para mí conocer tu opinión sobre la historia. Dale like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuevas historias interesantes.